El segundo anillo de poder, parte 10. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues ya estamos en el capítulo 4, Los Genaros, y la parte 10 de este audiolibro. Pues vamos con lo nuestro. Capítulo 4. Los Genaros. Desperté alrededor de las 8 de la mañana siguiente y descubrí que la gorda había asoleado mis ropas y preparado el desayuno. Lo tomamos en la cocina, en el lugar que hacía las veces de comedor. Una vez que hubimos terminado, le pregunté por Lidia, Rosa y Josefina. Parecían haberse esfumado de la casa. «Están ayudando a Soledad», dijo. «Se están preparando para partir». «¿A dónde van?», pregunté. «A algún lugar lejos de aquí. Ya no tiene razón alguna para quedarse. Estuvo esperándote y tú ya has llegado». «¿Las hermanitas se van con ella?», pregunté. «No, solo que hoy no quieren estar aquí. Todo hace pensar que para ellas no es un buen día para andar por el lugar». «¿Por qué no es un buen día?», pregunté yo. «Los Genaros vienen a verte hoy y las muchachas no congenian con ellos. Si se encuentran aquí, se lanzarán a la lucha más espantosa. La última vez estuvieron a punto de matarse». «¿Luchan físicamente?», pregunté. «Ya lo creo. Son todos muy fuertes y ninguno quiere el segundo puesto. El Nahual me advirtió que ello ocurriría, pero no tengo ese poder para detenerlos, y no solo eso, sino que he tenido que tomar partido, de modo que es un lío». «¿Cómo sabes que los Genaros vendrán hoy?», pregunté. «No he hablado con ellos, solo sé que hoy estarán aquí. Eso es todo». «¿Lo sabes porque ves, gorda?», pregunté. «Así es. Veo que vienen. Y uno de ellos viene directamente hacia ti, porque le estás atrayendo». Le aseguré que no atraía a nadie en particular. Le dije que no había revelado a nadie el propósito de mi viaje, pero que estaba relacionado con algo que deseaba preguntar a Pablito y a Néstor. Sonrió con coquetería y sostuvo que el destino me había unido a Pablito, que éramos muy parecidos y que, a no dudarlo, él iba a ser el primero en verme. Agregó que todo lo que le sucedía a un guerrero debía interpretarse como un presagio. Así, mi encuentro con Soledad era un presagio de aquello que iba a descubrir en mi visita. Le pedí que me explicara ese punto. «Los hombres te darán poco esta vez», dijo. «Son las mujeres las que te harán trizas, como lo hizo Soledad. Eso es lo que te diría si leyera el presagio. Tú esperas a los Genaros, pero son hombres como tú, y considera ese otro presagio. Están un poco atrasadillos. Yo diría que llevan un atraso de un par de días. Ese es tu destino, al igual que el de ellos, llevar siempre un par de días de retraso». «¿Atraso con respecto a qué, gorda?», pregunté. «Con respecto a todo. Respecto a las mujeres, por ejemplo». Rió y me acarició la cabeza. «Por testarudo que seas», prosiguió, «tendrás que admitir que tengo razón. Espera y verás». ¿Te dijo el Nahual que los hombres estaban atrasados respecto de las mujeres?».
Pregunté de nuevo. Desde luego, replicó. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor. Lo hago, pero no veo tal cosa. Las mujeres se hallan siempre detrás. Dependen de los hombres. Se echó a reír. Su risa no revelaba desdén ni amargura. Sonaba más bien a clara alegría. Conoces mejor el mundo de la gente que yo, dijo con firmeza. Pero en este momento yo no tengo forma y tú sí. Te digo, las mujeres son mejores brujas que los hombres, porque hay una grieta ante sus ojos. No parecía enfadada, pero me sentí obligado a explicarle que yo formulaba preguntas y hacía comentarios, no para atacar ni defender ningún punto en particular, sino porque quería que hablara. Me replicó que no había hecho más que hablar desde el momento de nuestro encuentro, y que el nahual la había preparado para hablar porque su tarea era idéntica a la mía, estar en el mundo de la gente. Todo lo que decimos, prosiguió, es un reflejo del mundo de la gente. Descubrirás antes de que tu visita haya terminado que hablas y actúas como lo haces porque sigues unido a la forma humana, así como los genaros y las hermanitas siguen unidos a la forma humana cuando luchan a muerte entre ellos. Pero, ¿acaso no se esperaba que todas colaborasen con Pablito, Néstor y Benigno? Pregunté. Genaro y el nahual nos dijeron que debíamos vivir en armonía y ayudarnos y protegernos mutuamente, porque estábamos solos en el mundo. Pablito quedó a cargo de nosotras 4, pero es un cobarde. De ser por él, nos dejaría morir como perros. No obstante, cuando el nahual estaba aquí, Pablito era muy amable y cuidaba muy bien de nosotras. Todo el mundo solía tomarle el pelo y decirle, bromeando, que nos trataba como si fuésemos sus esposas. No mucho antes de su partida, el nahual y Genaro le confiaron que tenía una buena oportunidad de llegar a ser el nahual algún día, por cuanto era posible que nosotras llegáramos a ser sus 4 vientos, sus 4 lados del mundo. Pablito entendió esto como una misión y cambió a partir de entonces. Se puso insufrible. Comenzó a darnos órdenes como si realmente fuésemos sus esposas. Le pregunté al nahual por las posibilidades de Pablito y me respondió que todo en el mundo de un guerrero, como yo debía saber, dependía de la impecabilidad. Si Pablito fuera impecable, tendría una oportunidad. Me eché a reír cuando me dijo eso. Conozco bien a Pablito, pero el nahual me explicó que no debía tomarlo a la ligera. Dijo que los guerreros siempre tenían una oportunidad, no importa cuán pequeña sea esta. Me hizo ver que yo también era un guerrero y no debía estorbar a Pablito con mis pensamientos, que debía desecharlos y dejar en paz a Pablito, que lo impecable, en caso, consistía en ayudar a Pablito sin preocuparme por lo que sabía de él. Comprendí sus palabras. Además, tengo una deuda personal con Pablito, y recibí con gusto la ocasión de tenderle una mano, pero no ignoraba que, por muchos esfuerzos que hiciese en su favor, iba a fracasar. Siempre supe que él carecía de lo que hace falta para ser como el nahual. Pablito es muy pueril y no aceptará su derrota. Es desdichado porque no es impecable, y sin embargo, en su pensamiento sigue intentando ser como el nahual. ¿Cómo fracasó?, pregunté.
Tan pronto como el nahual partió, Pablito tuvo una fatal discusión con Lidia. Años atrás, el nahual le había encomendado la misión de ser el marido de Lidia, para cubrir las apariencias. La gente de por aquí creía que ella era su esposa. Esto a Lidia no le agradaba en lo más mínimo. Es muy dura. Lo cierto es que Pablito siempre le tuvo un miedo mortal. Nunca se llevaron bien y se toleraron recíprocamente debido a la presencia del nahual. Pero cuando éste se fue, Pablito se volvió más loco de lo que ya estaba y se convenció de que poseía el suficiente poder personal para tomarnos por esposas. Los tres genaros se reunieron y discutieron lo que Pablito debía hacer. Decidieron que primero tenía que tomar a Lidia, la más fuerte de las mujeres. Aguardaron a que estuviera sola y entonces los tres entraron a la casa. La cogieron por los brazos y la arrojaron sobre la cama. Pablito se puso encima de ella. Al principio, Lidia creyó que los genaros estaban jugando, pero cuando comprendió que sus propósitos eran serios, propinó a Pablito un cabezazo en el medio de la frente que le puso al borde de la muerte. Los genaros huyeron y Néstor pasó meses cuidando a Pablito a causa del golpe. Ay, pinches. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarles a entender?, pregunté nuevamente. No. Desgraciadamente, su problema no es de comprensión. Los 6 entienden muy bien. La verdadera dificultad no estriba en eso. Se trata de otra cosa, algo muy feo en lo que nadie puede ayudarles. Se complacen en no tratar de cambiar. Desde que saben que no lo lograrán por mucho que lo intenten o lo deseen o lo necesiten, han abandonado por completo la parda. Eso es tan malo como sentirse desalentado por los fracasos. El nahual les advirtió a todos ellos que los guerreros, tanto hombres como mujeres, deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con el objeto de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de los años de impecabilidad, llegará un momento, al decir del nahual, en que la forma no soporte más y parta, como ocurrió conmigo. Al hacerlo, por supuesto, lastima el cuerpo y hasta puede llegar a matarlo. Pero un guerrero impecable sobrevive siempre. Interesante. El discurso de la gorda se vio interrumpido por un golpe en la puerta delantera. La gorda se puso de pie y fue a alzar el pestillo. Era Lidia. Me saludó con gran formalidad y le pidió a la gorda que fuese con ella. Salieron juntas. Me alegré de estar solo. Trabajé en mis notas durante horas. En el lugar, el aire libre que se empleaba como comedor hacía fresco y había muy buena luz. La gorda regresó como al mediodía. Me preguntó si quería comer. Yo no tenía hambre, pero insistió en que lo hiciera. Me aseguró que los contactos con los aliados debilitan mucho y que ella misma no se sentía muy fuerte. Después de comer, me senté junto a la gorda y estaba a punto de comenzar a interrogarla sobre el soñar, cuando se abrió la puerta delantera estrepitosamente y entró Pablito. Noté que jadeaba. Era evidente que había corrido y se le veía en un estado de gran agitación. Se detuvo un instante junto a la puerta para recobrar el aliento. No había cambiado mucho. Parecía un poco más viejo o más pesado tal vez, sencillamente más fornido. No obstante, seguía siendo muy delgado y nervudo. Tenía la tez pálida,
como si hubiese pasado mucho tiempo sin ver el sol. El castaño de sus ojos se veía acentuado por ligeras huellas de fatiga en su rostro. Recordaba a Pablito como dueño de una seductora sonrisa. Al verle allí, esta me resultó tan encantadora como de costumbre. Corrió hacia el lugar en que yo me encontraba y me cogió por los antebrazos durante un momento, sin decir palabra alguna. Me puse de pie. Entonces me sacudió suavemente y me abrazó. Yo también experimentaba un enorme gusto al verle, y saltaba de un lado para otro con alegría infantil. No sabía qué decirle y fue él quien finalmente rompió el silencio. «¡Maestro!», dijo dulcemente, inclinando la cabeza como si se sometiese a mí. El que me llamase maestro me cogió por sorpresa. Me volví como si buscase a alguien detrás de mí. Exageré mis movimientos para permitirle comprender que estaba perplejo. Sonrió y lo único que se me ocurrió fue preguntarle cómo sabía que yo estaba allí. Me dijo que él, Néstor y Benigno se habían visto forzados a volver a causa de un extraño temor que les hizo correr día y noche sin detenerse. Néstor se había dirigido a su casa con el fin de averiguar si había allí algo que justificase el sentimiento que les había guiado. Benigno había ido a la de Soledad y él a la de las muchachas. «Tú has sacado el gordo, Pablito», dijo la gorda y rió. Pablito no respondió, pero la miró. «Apostaría a que estás elaborando un medio para echarme», dijo con gran enfado. «No te metas conmigo, Pablito», dijo la gorda imperturbable. Pablito se volvió hacia mí y se disculpó. Agregó en voz bien audible, como si deseara que todo aquel que se encontrase en la casa le oyera, que había traído su propia silla para sentarse y que podía colocarla donde quisiera. «No hay aquí nadie más que nosotros», dijo la gorda con suavidad y sofocó una risita. «De todos modos, traeré mi silla», dijo Pablito. «A ti no te importa, maestro, ¿no?» Miré a la gorda. Me hizo con el pie una seña casi imperceptible, autorizándome a seguir adelante. «Tráela. Trae todo lo que quieras», dije. Pablito salió de la casa. «Todos ellos son así», dijo la gorda. «Los tres». Pablito regresó sin tardanza, cargando a hombros una silla de aspecto insólito. La silla estaba trabajada de modo que se adaptase perfectamente al contorno de su espalda. Al traerla, con el asiento hacia abajo, daba la impresión de ser una mochila. «¿Puedo dejarla en el suelo?», me preguntó. «Desde luego», repliqué corriendo el banco para hacer espacio. Rió con exagerada soltura. «¿No eres el nahual?», me preguntó y agregó tras mirar a la gorda. «¿O tienes que esperar órdenes?». «Soy el nahual», dije en tono burlón para complacerlo. Intuí que estaba a punto de iniciar una riña con la gorda. Ella debió presentir lo mismo, porque se excusó y salió por la puerta trasera. Pablito puso su silla en el piso y lentamente dio una vuelta a mi alrededor, como si estuviese inspeccionando mi cuerpo. Luego cogió su silla, estrecha y de respaldo bajo, con una mano. La situó en el sentido opuesto a aquel en que se hallaba y se sentó, dejando que sus brazos cruzados descansaran sobre el respaldo.
lo cual le proporcionaba la mayor comodidad al ponerse a horcajadas. Me senté frente a él. Su talante había variado por completo al instante de irse la gorda. «Debo pedirte que me perdones por actuar del modo en que lo hice», dijo sonriendo, «pero tenía que deshacerme de esa bruja». «¿Tan mala es Pablito?», pregunté. «No tengas la menor duda», replicó él. Para cambiar el tema, le dije que se le veía muy elegante y próspero. «También a ti se te ve muy bien, maestro», dijo. «¿Qué es ese disparate de llamarme maestro?», pregunté en tono de broma. «Las cosas ya no son como antes», replicó. «Estamos en un nuevo reino, y el testigo dice que ahora tú eres el maestro. Y el testigo no puede equivocarse. Pero él mismo te contará toda la historia. Estará aquí dentro de poco y se alegrará de volver a verte. Supongo que ya ha de haber percibido que estabas aquí». Mientras nos dirigíamos hacia aquí, todos teníamos la convicción de que estabas en camino, pero ninguno supo que ya habías llegado. Le hice saber entonces que había ido con la única finalidad de verle a él y a Néstor, que eran las únicas personas en el mundo con las cuales podía hablar acerca de nuestro último encuentro con don Juan y don Genaro, y que necesitaba, por sobre todo, aclarar las certidumbres que esa reunión final había suscitado en mí. «Estamos unidos», dijo. «Haré todo lo que pueda por ti. Lo sabes, pero debo advertirte que no soy tan fuerte como tú querrías. Tal vez fuese mejor que no conversáramos. No obstante, si no conversamos, nunca entenderemos nada». De modo cuidadoso y lento, formulé mi interrogatorio. Expliqué que había un solo punto en el centro de la cuestión que intrigaba a mi razón. «Dime, Pablito», pregunté, ¿saltamos realmente con nuestros cuerpos al abismo? «No lo sé», respondió. «Francamente no lo sé. Pero estuviste allí conmigo». «Ese es el asunto. ¿Estuve realmente allí?». Su enigmática réplica me fastidió. Tuve la sensación de que si lo sacudía o lo apretaba, algo de él se liberaría. Me resultaba evidente que ocultaba algo de gran valor. Afirmé enérgicamente que me guardaba secretos cuando había una absoluta confianza entre nosotros. Pablito sacudió la cabeza como si en silencio se opusiese a mi acusación. Le pedí que me narrara toda su experiencia, comenzando por el periodo anterior a nuestro salto, cuando don Juan y don Genaro nos prepararon para la embestida definitiva. El relato de Pablito fue desordenado e inconsistente. Todo lo que recordaba acerca de los últimos momentos previos a nuestro arrojo al abismo era que, una vez que don Juan y don Genaro se hubieran despedido de nosotros para perderse en la oscuridad, le faltaron fuerzas, estuvo a punto de caer de bruces. Yo lo sostuve por el brazo y le llevé hasta el borde de la cima, y allí perdió el conocimiento. «¿Y qué sucedió luego, Pablito?», pregunté. «No lo sé». «¿Tuviste sueños o visiones? ¿Qué viste?», protesté. «Por lo que sé, no tuve visiones, o si las tuve, no les presté atención. Mi falta de impecabilidad me impide recordarlas». «¿Y entonces qué ocurrió?», pregunté nuevamente. «Desperté en la que había sido casa de Genaro. No sé cómo llegué allí,
Permaneció inmóvil en tanto yo hurgaba frenéticamente en mi mente en busca de una pregunta, un comentario, una observación crítica o cualquier cosa que agregara cierta amplitud a sus declaraciones. En realidad, nada en el relato de Pablito servía para confirmar lo que me había sucedido. Me sentía decepcionado, casi enfadado con él. En mí se mezclaban la piedad por Pablito y por mí mismo y una profundísima desilusión. «Lamento resultarte un chasco», dijo Pablito. Mi inmediata reacción ante sus palabras consistió en disimular mis sentimientos. Le aseguré que no me sentía defraudado. «Soy un brujo», dijo riendo. «Un brujo no muy lúcido, pero sí lo bastante como para interpretar los mensajes de mi propio cuerpo. Y ahora me dice que estás enfadado conmigo». Ay, Carlos. «No estoy enfadado, Pablito», exclamé. «Eso es lo que indica tu razón, pero no tu cuerpo», dijo. «Tu cuerpo está enojado conmigo, pero tu razón no halla motivo alguno para ello, de modo que te hallas en medio de un fuego cruzado. Lo menos que puedo hacer por ti es aclararlo. Tu cuerpo está enfadado porque sabe que yo no soy impecable y que solo un guerrero impecable puede prestarte ayuda. Está enfadado además porque siente que me estoy desperdiciando. Lo comprendió todo en el momento en que traspuse esa puerta». No sabía qué decir. El recuerdo de algunos hechos me invadió como un torrente y entendí muchas de las cosas que habían tenido lugar. Posiblemente él tuviese razón al sostener que mi cuerpo ya lo sabía. En alguna medida, su franqueza al colocarme frente a mis propios sentimientos había embotado el filo de mi frustración. Empecé a preguntarle si Pablito no estaría jugando conmigo. Le dije que el ser tan directo y atrevido no era fácilmente conciliable con la imagen de debilidad que había dado de sí mismo. «Mi debilidad consiste en que estoy hecho para el anhelo», dijo casi en un susurro. «Soy así hasta el punto en que suspiro por la vida que hacía cuando era un hombre ordinario. ¿Lo puedes creer?» «No hablas en serio, Pablito», exclamé. «Sí», replicó. «Ansío el gran privilegio de andar por la faz de la tierra como un hombre corriente, sin esta tremenda carga». Encontré su declaración sencillamente estúpida y ridícula, y me encontré repitiendo una y otra vez que no era posible que hablase en serio. Pablito me miró y suspiró. Fui presa de una repentina aprensión. A juzgar por las apariencias, se hallaba al borde de las lágrimas. La aprensión dio paso a una mutua comprensión. Ninguno de los dos podía ayudar al otro. La gorda volvió a la cocina en ese momento. Pablito pareció experimentar una repentina revitalización. Se puso de pie de un salto y pisó el suelo con todas sus fuerzas. «¿Qué demonios quieres?», aulló con voz nerviosa y estridente. «¿Por qué fisgoneas?». La gorda se dirigió a mí, como si él no hubiese existido. Me informó cortésmente que iba a la casa de Soledad. «¿A quién le importa a dónde vas?», chilló. «Puedes irte al infierno», dijo Pablito. Potente. Dio una patada en el suelo como un niño malcriado mientras la gorda reía. «Vámonos de esta casa, maestro», dijo a voz en cuello. Su súbito paso de la tristeza a la cólera me fascinó.
Estaba absorto observándolo. Uno de los rasgos que siempre había admirado en él era su agilidad. Aún en el momento en que había pegado contra el piso, sus movimientos habían sido frágiles. De pronto estiró el brazo por encima de la mesa y estuvo a punto de arrebatarme la libreta de las manos. La cogió con los dedos pulgar e índice de su mano izquierda. Tuve que aferrarla con ambas manos, haciendo uso de toda mi fuerza. Era tan extraordinaria la potencia de su tirón que no le hubiera sido difícil de proponérselo verdaderamente quitármela. Lo dejó estar y en el momento en que retiraba la mano, percibí una imagen fugaz de una prolongación de la misma. Fue tan veloz que podía habérmela explicado como una distorsión visual de mi parte, un producto de la violencia con que había visto obligado a ponerme de pie a medias, arrastrado por su tirón. Pero ya había aprendido que ante aquella gente ni mi actuación ni mi manera de explicarme las cosas podían ser las habituales, de modo que ni siquiera lo intenté. ¿Qué tienes en la mano, Pablito?, pregunté. Retrocedió sorprendido y escondió la mano tras de sí. Me dio una mirada inexpresiva y murmuró que quería que abandonáramos esa casa porque estaba comenzando a sentirse mareado. La gorda se echó a reír a carcajadas y dijo que Pablito era tan buen impostor como Josefina, o quizás mejor, y que si insistía en saber qué tenía en la mano, se desmayaría, y Néstor tendría que cuidar de él durante meses. Pablito empezó a ahogarse. Su rostro se puso casi púrpura. La gorda le dijo en tono despreocupado que dejase de actuar porque carecía de público. Ella se iba y yo no tenía mucha paciencia. Luego se volvió y me dijo en tono autoritario que me quedara allí y no fuese a casa de los Genaros. ¿Por qué diablos no?, gritó Pablito, y se plantó de un salto ante ella, como si su intención fuese impedirle partir. ¡Qué descaro! Indicarle al maestro lo que debe hacer. Anoche tuvimos un encuentro con los aliados en tu casa, dijo la gorda a Pablito, en tono indiferente. El Nahual y yo nos sentimos aún débiles a causa de ello. Si yo fuera tú, Pablito, me preocuparía por trabajar. Las cosas han cambiado. Todo ha cambiado desde su llegada. La gorda salió por la puerta delantera. Fue en ese instante que tomé conciencia de que también a ella se la veía muy cansada. Sus zapatos parecían demasiado ajustados, o tal vez arrastraba un poco los pies debido a su debilidad. En apariencia era pequeña y frágil. Pensé que mi aspecto debía ser semejante. Puesto que no había espejos en aquella casa, sentí la necesidad de salir a mirarme en el retrovisor de mi coche. Lo hubiera hecho de no habérmelo impedido Pablito. Me pidió fervorosamente que no creyera una sola palabra de las que ella había pronunciado acerca de su condición de impostor. Le dije que no se preocupara por ello. La gorda no te gusta nada, ¿verdad?, dije. Es cierto, replicó con una mirada salvaje. Sabes mejor que nadie la clase de monstruos que son esas mujeres. El Nahual nos dijo un día que ibas a venir para caer en su trampa. Nos rogó que estuviésemos alerta y te pusiéramos sobre aviso de sus designios. El Nahual dijo que tenías una de 4 posibilidades. Si nuestro poder era grande, nosotros mismos te traeríamos hasta aquí, te advertiríamos y te salvaríamos. Si tu poder era poco, arribaríamos a tiempo de ver tu cadáver. La tercera posibilidad
consistía en hallarte convertido en esclavo de la bruja Soledad o esclavo de estas mujeres repugnantes y hombrunas. La cuarta y más remota era que te encontrásemos sano y salvo. El Nahual nos dijo que en caso de que sobrevivieras, serías el Nahual y deberíamos confiar en ti porque eras el único que nos podía ayudar. Interesante. Haré cualquier cosa por ti, Pablito, lo sabes, respondí. No solo por mí, no estoy solo. El testigo y Benigno están conmigo. Estamos juntos y tú debes ayudarnos a los tres, replicó Pablito. Desde luego, Pablito, ni siquiera hace falta decirlo, respondí. La gente de por aquí nunca nos ha molestado. Solo tenemos problemas con esos monstruos horribles. No sabemos qué hacer con ellas. El Nahual nos ordenó permanecer junto a ellas, sean cuales fuesen las circunstancias. Me encomendó una misión personal, pero fracasé en el intento. Antes era muy feliz. ¿Lo recuerdas? Ahora me parece imposible arreglar mi vida. ¿Qué sucedió, Pablito?, pregunté. Esas brujas me echaron de mi casa. Tomaron posesión y me arrojaron como un trasto viejo. Ahora vivo en la casa de Genaro con Néstor y Benigno. Hasta tenemos que prepararnos las comidas. El Nahual sabía que eso podía suceder y encargó a la gorda la tarea de mediar entre nosotros y esas tres perras. Pero la gorda sigue respondiendo al nombre con el cual el Nahual solía llamarla: 100 nalgas. Ese fue su mote durante años y años, porque llevaba las básculas a 100 kilos. Pablito sofocó una risilla al recordar a la gorda. Era la bestia más gorda y maloliente del mundo, prosiguió. Hoy su tamaño real se haya reducido a la mitad, pero sigue siendo la misma mujer gorda y mentalmente lenta que otra. Pero ahora estás aquí, maestro, y nuestras preocupaciones se han desvanecido. Ahora somos 4 contra 4, dijo. Ay, Pablito. Quise interponer un comentario, pero me detuvo. Déjame terminar lo que debo decirte antes de que esa bruja vuelva para echarme de aquí, dijo. En tanto miraba la puerta nerviosamente. Sé que te han dicho que ustedes 5 son lo mismo porque tú eres el hijo del Nahual. Eso es mentira. También eres como nosotros los Genaros, porque también Genaro ayudó a construir tu luminosidad. También eres uno de nosotros. ¿Comprendes lo que quiero decir? De modo que no debes creer lo que te digan esas brujas. También nos perteneces. Las brujas no saben que el Nahual nos lo contó todo. Creen que son las únicas que saben. Costó 2 toltecas hacernos como somos. Somos hijos de ambos. Esas brujas son... Espera, Pablito, dije tapándole la boca. Calló aparentemente asustado por lo súbito de mi movimiento. ¿Qué me quieres dar a entender con eso de que costó 2 toltecas hacernos? El Nahual nos hizo saber que éramos toltecas. Todos nosotros somos toltecas. Según él, un tolteca es un receptor y conservador de misterios. El Nahual y Genaro son toltecas. Nos dieron su luminosidad y sus misterios. Recibimos sus misterios y ahora los conservamos. Su empleo de la palabra tolteca me desconcertó. Yo estaba familiarizado únicamente con su significado antropológico. En ese contexto,
refiere siempre a la cultura de un pueblo de lengua náhuatl, del centro y sur de México, ya extinguido en tiempos de la conquista. ¿Por qué nos llamaba toltecas? Pregunté sin saber qué otra cosa decir. Porque eso es lo que somos. En vez de decir que éramos brujos o hechiceros, él decía que éramos toltecas. Si ese es el caso, ¿por qué tú llamas brujas a las hermanitas? ¡Oh! Es que las odio. Eso no tiene nada que ver con lo que somos, respondió Pablito. ¿Les dijo el nahual eso a todos? Claro, por supuesto. Todos lo saben. Y el Carlos se entera recién, bueno. Pero a mí nunca me lo dijo, protesté. Oh, es que tú eres un hombre muy educado y siempre estás discutiendo cosas estúpidas. Rió en un tono forzado y agudo y me dio unas palmaditas en la espalda. ¿Les dijo el nahual en alguna oportunidad que los toltecas eran un pueblo antiguo que vivió por esta parte de México? Pregunté a Pablito. ¿Ves a dónde vas a parar? Por eso a ti no te dijo nada. Lo más probable es que el viejo cuervo no supiera que se trataba de un pueblo antiguo. Se mecía en la silla mientras reía. Su risa era muy agradable y contagiosa. «Somos toltecas, maestro», dijo. «Ten la seguridad de que lo somos. Eso es todo lo que sé, pero puedes preguntarle al testigo. Él sabe. Yo he perdido el interés por la cuestión hace mucho». Se puso de pie y se dirigió al fogón. Lo seguí. Examinó una olla llena de comida que se cocía a fuego lento. Me preguntó si sabía quién lo había preparado. Estaba casi seguro de que había sido la gorda, pero respondí que no sabía. La olió 4 veces o 5 veces en cortas inhalaciones, como un perro. Luego anunció que su nariz le informaba que lo había hecho la gorda. Me preguntó si yo lo había probado. Cuando le hice saber que había acabado de comer exactamente antes de que él llegara, cogió un tazón de un estante y se sirvió una enorme ración. Me recomendó en términos imperativos que solo comiera cosas preparadas por la gorda y que usara únicamente su tazón, tal como él lo estaba haciendo. Le conté que la gorda y las hermanitas me habían servido de comer en un tazón oscuro que guardaban en un estante separado de los demás. Me informó que ese tazón le pertenecía al nahual. Regresamos a la mesa. Comió con la mayor lentitud y no pronunció una sola palabra. Su absoluta concentración en el comer me llevó a tomar conciencia de que todos ellos hacían lo mismo. Tragaban en completo silencio. Interesante. La gorda es una gran cocinera, dijo al terminar. Solía alimentarme. Hace siglos de ello. Antes de odiarme, antes de convertirse en una bruja. Quiero decir, es una tolteca. Me miró con un expresivo destello y me guiñó un ojo. Sentí la obligación de comentar que la gorda me había dado la impresión de ser incapaz de odiar a nadie. Le pregunté si sabía que ella había perdido la forma. «Eso es una sarta de tonterías», exclamó. Me observó como si estuviese midiendo la sorpresa de mis ojos y luego escondió la cara tras un brazo y sofocó una risa tonta al modo de un niño confundido. «Debo admitir que realmente lo ha hecho», agregó. «Es fantástica».
Entonces, ¿por qué te desagrada?, pregunté. Te diré algo, maestro, porque confío en ti. No me desagrada en lo más mínimo. Es realmente la mejor. Es la mujer del nahual. Solo que procedo así con ella porque me gusta que me mime, y lo hace. Nunca se irrita conmigo. A veces me dejo llevar y me trabo en lucha con ella. Cuando esto sucede, se limita a quitarse de en medio como hacía el nahual. Al minuto siguiente ni siquiera recuerda lo que hice. Ahí tienes a un verdadero guerrero sin forma. Hace lo mismo con todos. Pero los demás somos unos déspojos lamentables. Somos malos. Esas 3 brujas nos odian y nosotros las odiamos. Ustedes son brujos, Pablito. ¿No pueden cesar esas riñas?, protesté. Claro que podemos, pero no lo deseamos. ¿Qué esperabas que hiciésemos? ¿Que nos comportáramos como hermanos y hermanas? No supe qué decir. Ellas eran las mujeres del nahual, prosiguió, y sin embargo, todo el mundo esperaba que me hiciese con ellas. Y dije, como en nombre de Dios, voy a hacerlo. Lo intenté con una y en vez de apoyarme, la bruja estuvo a punto de asesinarme. De modo que ahora cada una de esas mujeres anda tras mi escondite como si hubiese cometido un crimen. Lo único que hice fue seguir las instrucciones del nahual. Él me ordenó tener relaciones íntimas con todas ellas, una por una, hasta lograr tenerlas con todas a la vez. Ay, Pablito. Pero no lo conseguí con ninguna. Deseaba preguntarle por su madre, doña Soledad, pero no se me ocurrió ningún modo de traerla a la conversación. Callamos por un momento. ¿Las odias por lo que te trataron de hacerte?, preguntó de pronto. Vi mi oportunidad. No, en absoluto, dije. La gorda me explicó sus razones, pero el ataque de doña Soledad fue aterrador. ¿La ves a menudo?, protesté. No respondió. Miró al techo y volví a preguntar. Advertí que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su cuerpo tembló, convulsionado por los silentes sollozos. Declaró que una vez había tenido una hermosa madre, a la cual sin duda yo recordaría. Su nombre era Manuelita, una mujer santa que crió 2 niños, trabajando como una mula para mantenerlos. Sentía la más profunda veneración por aquella mujer, que les había alimentado y amado. Pero un horrible día, su destino se había cumplido y se había encontrado con Genaro y el nahual, y entre los dos habían destruido su vida. Con tono muy emotivo, Pablito aseveró que los 2 demonios se habían llevado su alma y el alma de su madre. Asesinaron a Manuelita y dejaron en su lugar a Soledad, esa horrenda hechicera. Me clavó los ojos bañados en lágrimas y sostuvo que esa espantosa mujer no era su madre. No era posible que fuese su Manuelita. Sollozaba de una manera incontrolable. Yo no sabía qué decir. Su estallido emocional era a tal punto auténtico, y sus argumentos tan verosímiles, que me vi dominado por una oleada de sentimentalismo. Pensando cómo lo haría la mayoría de los hombres civilizados, tuve que estar de acuerdo con él. A juzgar por la apariencia, era una verdadera desgracia para Pablito haberse cruzado en el camino de don Juan y de don Genaro. Pasé el brazo por sobre sus hombros y estuve a punto de echarme a llorar. Tras un largo silencio,
se puso de pie y salió por la puerta trasera. Le oí sonarse la nariz y lavarse la cara en un cubo de agua. Volvió más sereno, hasta sonreía. «No me interpretes mal, maestro», dijo. «No culpo a nadie de lo que me ha sucedido. Fue mi destino. Genaro y el Nahual actuaron como impecables guerreros que eran. Soy débil, eso es todo, y fracasé en mi misión». El Nahual decía que la única posibilidad que tenía de evitar el ataque de esa horrible bruja consistía en acorralar a los 4 vientos y hacerlos soplar desde mis 4 lados. Pero no lo conseguí. Esas mujeres estaban de acuerdo con la hechicera, Soledad, y no me prestaron ayuda. Buscaban mi muerte. El Nahual me dijo también que si yo fallaba, tú tampoco tendrías posibilidad alguna. Aseguró que si ella te mataba, yo debía huir y tratar de salvar la vida. Dudaba de que consiguieras siquiera alcanzar el camino. Sostenía que tu poder, más lo que la bruja ya sabía, la harían insuperable. De modo que, cuando comprendí que no lograría acorralar a los 4 vientos, me consideré muerto. Y como era de esperar, odié a esas mujeres. Pero hoy, maestro, me has llenado de nuevas esperanzas. Pablito. Le dije que sus sentimientos hacia su madre me habían llegado muy profundamente. Me encontraba en realidad horrorizado por todo lo sucedido, pero dudaba intensamente de mi capacidad para traerle esperanzas de ninguna clase. «¡Lo has hecho!», exclamó con gran certidumbre. «Me sentí terriblemente mal todo este tiempo. Ver a la propia madre corriendo tras uno con un hacha es algo que no puede hacer feliz a nadie. Pero ahora ella está fuera de la cuestión, merced a ti y a todo lo que has hecho. Esas mujeres me odian porque están convencidas de que soy un cobarde. No hay lugar en sus endurecidas mentes para comprender que somos diferentes. Tú y esas 4 mujeres son diferentes de mí y del testigo y de Benigno en muy amplio grado. Ustedes 5 estaban considerablemente más cerca de la puerta antes que el Nahual los hallara. Él nos contó que en una oportunidad habías llegado a tratar de suicidarte. Nosotros no éramos así. Estábamos vivos y felices. Éramos todo lo contrario de ti. Ustedes eran personas desesperadas. Nosotros no. Si Genaro no se hubiese cruzado en mi camino, yo sería un carpintero satisfecho. O estaría muerto. Eso no importa. Habría dado lo mejor de mí y me encontraría a gusto. Sus palabras suscitaron en mí un estado de ánimo singular. No pude dejar de admitir que tenía razón cuando decía que tanto aquellas mujeres como yo éramos individuos desesperados. De no haber conocido a don Juan, seguramente habría muerto, pero no podía decir como Pablito, que me hubiese ido bien de otra manera. Don Juan había dado vida y vigor a mi cuerpo y libertad a mi espíritu. Fin de la parte 10 y fin de esta primera parte del capítulo 4. Los Genaros. Pues bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en estos espacios auditivos. Bueno, adiós y saludos a la distancia, que nos estaremos encontrando en una próxima entrega. Adiós.